tan grande de podernos, por lo menos a través de este medio, continuar en el propósito de congregarnos, de escuchar su palabra y bueno, hermanos, de podernos saludar también a la distancia, hermanos. Reciban un caluroso y fraterno saludo todos en esta hora. Agradecemos las palabras de los hermanos que se unen a esta transmisión. A todos ustedes, hermanos, también les deseamos muchas cosas buenas de parte de Dios, ricas y abundantes bendiciones de parte del Señor para todos y cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren. Veo que algunos llegan de sus empleos y ya se están uniendo. Dios les bendiga. Algunas hermanos allá en su hogar también, y hermanos, que el Señor les bendiga grandemente a todos nuestros hermanos. Así que bueno, hermanos, continuamos adelante. Quiero decirles que muy pronto habrán muy buenas noticias. Estemos orando, no me voy a adelantar todavía, solamente les digo hasta ahí, pero ya seguramente el Señor nos permitirá en su momento compartir con todos ustedes las cosas buenas que Él tendrá para nosotros. Por lo pronto sigamos teniendo paciencia, hermanos, y sigamos orando para que Dios nos ayude en todos estos asuntos, hermano, que estamos enfrentando diariamente. Quiero invitarles, amados hermanos, para que abramos la palabra de nuestro Dios allá en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3. Vamos a estar estudiando en esta noche desde el versículo 14 hasta el versículo 17 de la palabra del Señor, hermanos. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 hasta el versículo 17. Allí estaremos estudiando en esta noche un tema muy importante para la iglesia del Señor. Y quiero leer para ustedes, estimados hermanos, dice de la siguiente manera: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a orar en esta hora y pidámosle al Señor que Él nos bendiga a través de su bendita palabra. Soberano Dios y Padre eterno, que estás en los cielos, nuevamente hay regocijo, hay alegría en nuestro corazón al saber que este es un día donde podemos acercarnos a tu presencia, todos los hermanos, Señor, esperando de tu bendición, esperando que de tu mano podamos recibir de tu gracia, de tu favor, pero también esperando el consejo de tu palabra, Señor. Hemos entendido la importancia de darle lugar en nuestro corazón a tu palabra, a sus enseñanzas, a sus consejos. Por eso le rogamos que en esta noche su presencia, que es lo más importante, continúe en medio nuestro y también nos permita ser entendidos, poder recibir tu palabra, Señor, con un corazón sincero, dispuesto y anhelando, Señor, que esta palabra pueda tratar con cada una de nuestras vidas, Señor. Todo esto te lo pedimos y lo ponemos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y te damos muchas gracias, Señor. Amén. Bien, estimados hermanos, en esta noche ya quiero que compartamos la palabra del Señor bajo el tema 4, características de las sagradas
Escrituras. 4 características de las Sagradas Escrituras. Nos familiarizamos con este término cuando nos referimos a las Sagradas Escrituras. Obviamente nos estamos refiriendo a lo que nosotros comúnmente llamamos como la Biblia o también como la palabra de nuestro Dios. Esa es la manera como Timoteo aconseja a su hijo en la fe respecto a la importancia y al valor que tiene la bendita palabra de Dios. Yo creo que si hay un pasaje muy inspirador y muy valioso a lo largo del Nuevo Testamento, hermano, es este que acabamos de leer. Allí encontramos claramente el propósito de las Sagradas Escrituras en nuestra vida, que no solamente la Biblia o la palabra de Dios es un libro para admirar, tal vez para nosotros analizarlo de una manera trivial, sino verdaderamente darle ese lugar en nuestras vidas, valorarlo por lo que en sí es, por lo que representa, por el contenido de cada pasaje de la palabra de Dios para nuestras vidas. Hoy, cuando la iglesia lastimosamente en muchas áreas ha estado dejando de lado la palabra para darle lugar a otras cosas, es importante, hermanos, que nosotros hagamos un alto en el camino y que también revisemos cómo estamos nosotros en esa parte, ¿sí? En cuanto al conocimiento escritural, en cuanto a lo que la palabra del Señor cada día está hablando y cómo está tratando con cada una de nuestras vidas. Lo digo, amados hermanos, porque el tiempo para dedicárselo al estudio de la palabra, al conocimiento de la palabra, lastimosamente se ha cambiado por otras cosas. Hay gente que sí llega a los templos, hay gente que le gusta orar, hay gente que les gusta las alabanzas, pero qué poca es la gente que se hace llamar creyente también, que no gusta de la palabra de Dios. Es muy difícil que nosotros podamos vivir exitosamente la vida en el Señor si no tenemos en cuenta y si no valoramos todo lo que es y encierra la palabra de Dios para cada una de nuestras vidas. Es bueno que también nosotros echemos un vistazo a los consejos que encontramos en este pasaje. Yo creo que la mayoría de los hermanos no sabemos de memoria estos 4 versículos que leímos. La primera invitación que Pablo, o observación que Pablo le hace a Timoteo en el versículo 14 es a persistir en lo aprendido, ¿sí? A no descuidar lo que ya ha aprendido. Hay un dicho que dice que lo que uno aprendió nunca lo olvida. Y es verdad. Pero dése cuenta también, amado hermano, que cuando nosotros dejamos de poner en práctica lo que hemos aprendido, cuando lo vamos a volver a llevar a cabo, nos cuesta, se nos dificulta. Es como cuando una persona ha sufrido un accidente y pasa mucho tiempo postrado en su cama, usted ve que por lo general esa persona necesita terapias que lo rehabiliten en esa parte de la movilidad, de todo lo que respecta con ciertas áreas de su cuerpo que han sufrido algún daño. Lo mismo es cuando nosotros en el sentido espiritual hemos aprendido, pero lo descuidamos, luego nos cuesta volverlo a retomar, hermano. Y también le dice que recordara de quién había aprendido. Yo le pregunto en esta noche, ¿recuerda usted a quién considera esa persona que lo instruyó en este camino, que le transmitió ese amor por la palabra de Dios? Pues Timoteo le debía ese maravilloso regalo a su abuela Loida y a su madre Eunice, 2 mujeres piadosas que se encargaron que desde la niñez este hombre supiera
las Sagradas Escrituras. El otro consejo era, según el versículo 15, conocer las Sagradas Escrituras, ¿sí? Ya que ellas lo podían hacer sabio para la salvación por la fe. Ese versículo 15 contiene unas verdades muy importantes y muy valiosas, porque uno no puede ser salvo a su manera. Ya lo vamos a mirar más adelante. Uno no puede decir yo voy a vivir la vida en el Señor a mi manera, ¿sí? Porque lastimosamente terminará en un fracaso. Entonces allí dice en el versículo 15, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, para nosotros mantenernos en ese propósito. Es necesario las Sagradas Escrituras, que cada día nos van dando sabiduría y entendimiento para nosotros perseverar en este camino. Y dice que esa salvación es por la fe en nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 16 nos recuerda que toda la Escritura, toda la palabra de Dios, valga la redundancia, es inspirada por Dios. Toda la palabra de Dios. De ello nos vamos a estar refiriendo en algunos minutos, en estas 4 características o cualidades que encierra la palabra de nuestro Dios. Pero también, aparte de ser la palabra inspirada de Dios o por Dios, tiene una utilidad, tiene un fin muy maravilloso que se describe en el versículo 16, que es enseñar. La palabra nos enseña a usted y a mí a ser hombres fieles, a ser hombres dedicados a las cosas de Dios, a ser hombres y personas útiles para la sociedad. En fin, nos enseña tantas cosas, hermano, que sin lugar a duda no terminaríamos en esta noche. También nos redarguye. La palabra tiene esa facultad, ese poder, que cuando estamos actuando mal y en algún momento esa palabra llega a nuestro corazón, nos hace entender que estamos obrando, actuando mal. Pero también dice que ella nos corrige cuando nos estamos alejando del camino, y finalmente dice nos instruye en justicia, ¿sí? Y finalmente el versículo 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Recordemos que cuando la palabra, especialmente en el Nuevo Testamento, se utiliza mucho la palabra perfecto, perfección, en el original se refiere a la madurez. ¿Y a qué madurez se refiere? A la madurez espiritual que se alcanza cuando nosotros estamos adheridos al Señor, cuando nosotros permanecemos en Él, cuando su palabra permanece en nosotros, cuando le damos lugar a la palabra, la debida importancia en nuestra vida. La palabra nos ayuda a crecer y por ende a llegar a ese momento de madurez, donde el creyente podrá estar preparado para toda buena obra dentro de la iglesia del Señor. Entonces, las principales enseñanzas de la Biblia en cuanto a sí mismas las podemos clasificar en 4. Estas características las podemos clasificar de la siguiente manera, estimados hermanos. Primero, que la Biblia es la verdad de Dios, la verdad revelada de Dios. Eso tiene un nombre y es inerrancia. Ya vamos a estar mirando estos 4 puntos uno por uno. Segundo es la claridad de las Escrituras. Aunque a veces nos parece difícil entender ciertas cosas, la Biblia está en un lenguaje claro, al alcance de cada uno de nosotros. Tercero es la necesidad, porque la Biblia es necesaria para el creyente. Y por último encontramos la suficiencia de las Escrituras para la iglesia del Señor. Es decir, que en la Biblia encontramos todo lo necesario para nuestra vida espiritual. Partimos desde un punto de vista muy importante, hermanos, ¿sí? Y es que todos debemos entender que la palabra de nuestro Dios es la autoridad de nuestro Dios, es donde Dios refleja su autoridad suprema, ¿sí? Cuando nos referimos a la autoridad de las Sagradas Escrituras,
quiere decir que todas las palabras de la Biblia son las palabras de Dios y por lo tanto debemos creerlas y a la vez obedecerlas. Ahí es donde hay una gran diferencia, porque para muchos hoy en día la Biblia es un libro bueno, un libro ameno, un libro que hay que leerlo porque tal vez le añade conocimiento a la persona, un libro que hay que estudiarlo por materias de enseñanza de algunas personas que enseñan cátedra en universidades o que dan conferencias, necesitan ir a la Biblia para desarrollar temas culturales y de historia, ¿sí? Hasta allí ellos tienen ese alcance o conocimiento de lo que es la Biblia. Para ellos es como si fuera un libro más, pero para nosotros la iglesia, el pueblo del Señor, la Biblia no es un libro más. La Biblia es la palabra o son las palabras de nuestro Dios que hemos creído porque nos han transformado, ¿verdad? Esa palabra nos ha transformado a usted y a mí. Hemos sido testigos cada día del poder de Dios en nuestras vidas, pero al mismo tiempo, hermano, esa palabra nos mueve, nos conduce a obedecer a Dios en lo que respecta a su palabra. Entonces, la iglesia sabe la importancia de lo que es la autoridad de las Sagradas Escrituras. Ahora sí, entonces vamos a esa primera cualidad que encierran las Escrituras, y es que la Biblia, hermano, posee una cualidad muy valiosa, y es que es inerrante. Quiere decir que la palabra de Dios no tiene errores, no tiene fallas. ¿Por qué? Porque es totalmente inspirada por Dios. Ahora, es verdad que Dios utilizó hombres del común, pero estos hombres, dice, hablaron siendo inspirados por Dios, ¿sí? Aunque fueron hombres pecadores como nosotros, Pedro los llama hombres santos que fueron inspirados para traer el mensaje de la palabra de nuestro Dios. El hecho de que la Biblia haya sido escrita por hombres imperfectos, por hombres en nuestra semejante naturaleza también, aunque había esa diferencia que eran hombres que Dios había llamado, escogido, capacitado para este trabajo, eso no quiere decir que la Biblia falle o que la Biblia se contradiga, como muchos dicen, como muchos tratan de hablar o de tratar de dejar la palabra de Dios en ridículo. Así que la inerrancia de las Sagradas Escrituras o de la Biblia significa a su vez que la Biblia en los manuscritos originales no afirma nada contrario a la verdad, estimado hermano. ¿Sí? Contiene una misma verdad, porque sabemos que el Señor es la verdad, que Él no miente, que Él no puede mentir. Esa es la naturaleza de nuestro Dios. Dios no puede mentir y Dios no habla falsedades. Vamos a ver algunos textos que nos apoyan en esta parte. El primero está ahí en 2 de Samuel, en el capítulo 7, el versículo 28. 2 de Samuel, capítulo 7, el versículo 28. La parte inicial de este versículo dice: ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios, y tus palabras son verdad. ¿Sí? David le está diciendo a Dios que Él es Dios y que sus palabras son verdad. Tito capítulo 1, el versículo 2 dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, note esto, prometió desde antes del principio de los siglos. Pablo se refería en esta carta a la esperanza de la vida eterna, de que un día estaremos con el Señor. Y Pablo se refiere de esa forma diciendo que quien lo prometió es Dios, que no miente. ¿Sí? O sea que es algo seguro, que lo que Dios ha dicho, así será y así se cumplirá.
Si usted hoy ve la historia, porque es que, hermano, aquí hay algo delicado y es que nosotros muchas veces revisamos la palabra de Dios a la luz de lo que está pasando. No, nosotros debemos revisar lo que está pasando a la luz de la palabra, ¿sí? Para no dejarnos desviar, para nosotros no salir equivocados en todo lo que la palabra del Señor nos enseña, ¿sí? Es importante tener en cuenta también esta parte. Hebreos el capítulo 6, el versículo 18. Mire cómo dice allí el escritor, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible, dice, que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Mire hasta donde el escritor de esta carta llega a defender esa veracidad. Dice, es imposible que Dios mienta, porque la naturaleza de Dios no es humana, como usted y como yo. Por lo tanto, siendo el Señor la verdad, Él no miente ni puede mentir. Así que si el autor de esta palabra no miente, no engaña, no puede mentir, quiere decir eso, que la naturaleza de su testimonio es inerrante, no se equivoca, ¿sí? Ahora, las palabras de la Biblia son verdad y sin error. Vamos a mirar algunos textos más para apoyar este argumento. Números capítulo 23, versículo 19. Allí dice que Dios no es hombre para que mienta, ¿sí? Porque los hombres podemos mentir. Cualquier hombre sobre la tierra se puede ver tentado a mentir o miente muchas veces, con intención o sin intención. Está comprobado que en los juicios penales, donde se juzga a una persona por algún delito y se lleva muchos testigos, hermano, muchas veces esos testimonios han sido hallados falsos. No porque la persona que fue a testificar quiso mentir, sino porque se pudo haber equivocado en algunos detalles. Uno puede ser el color de la vestidura donde ibas en el día que esa persona cometió ese delito por el que lo están juzgando, el color de un automóvil en un accidente, pudo haberse equivocado, estar diciendo algo que no es. Entonces es de la naturaleza humana, pero dice el escritor a Números, que es Moisés, Dios no es hombre para que mienta, y dice, y tampoco es hijo de hombre para que se arrepienta. Dice, él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Así que en esa parte nosotros podemos estar seguros, ¿verdad?, de que tenemos un Dios que no es hombre para mentir, que no es hijo de hombre para que se arrepienta de lo que él ya ha hablado, tocante a su vida, a mi vida y a la historia del mundo entero, amados hermanos. Es decir, que Dios permanece inamovible en sus testimonios y en su verdad. Dios no tiene una versión de las cosas hoy y mañana cambia. Dios sigue siendo el mismo. Por eso dice que su palabra no cambia, que su palabra es inmutable. Salmos capítulo 12, el versículo 6, amados hermanos, dice, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Mire, qué importante esta cualidad que describe el salmista, de que la palabra del Señor es una palabra limpia, nítida, clara, sin ninguna situación turbia, ¿verdad?, o oculta. Es una palabra limpia y clara. Entonces Dios y su palabra, es obvio que si en esencia Dios es veraz, habla verdad, representa la verdad, no hay falsedad, no hay mentira en él, es obvio que ni Dios ni su palabra son ambiguos.
Dios y su palabra es veraz. Es veraz, la palabra de Dios es veraz porque es el testimonio mismo de Dios. Entonces siempre debemos partir del punto de que las palabras de la Biblia son la autoridad de Dios. ¿Sí? Son la autoridad de Dios. ¿Cómo se le dice a una persona que miente? Mentiroso. Así se le dice comúnmente a la persona que gusta mentir. Pero de Dios no podemos afirmar nunca ese defecto, ese error. Así que estamos tranquilos. Entonces recuerde que la primera cualidad que tiene la palabra que usted tiene en este momento allá en sus manos, esa palabra no falla. Esta palabra es infalible. Algunos llaman a un personaje religioso que es infalible. Cualquier hombre falible puede fallar, pero el Señor y su palabra nunca fallarán, amados hermanos. Segundo, la claridad de las Sagradas Escrituras. ¿Sí? Preguntémonos por un momento, yo creo que usted también se ha preguntado esto. ¿Será que solamente los estudiosos pueden entender la Biblia? ¿Será que solamente los pastores pueden entender la Biblia? ¿Será que solamente los hermanos que llevan 20, 30, 40 años en el Evangelio son los únicos que pueden entender la Biblia? Vamos a ver que la respuesta no es esa. Y que la claridad de las Escrituras es tal que también implica gran responsabilidad nuestra en ello. ¿Sí? Es obvio, hermano, quienes hemos de alguna manera, y ya llevamos tiempo, tal vez algunos hermanos llevan un poco menos tiempo, pero cuando hemos empezado a leer la Biblia, hermano, nos damos cuenta que hay algunas partes que se entienden fácil, ¿sí? Que uno las capta inmediatamente, pero hay otras partes, hermano, donde parece un acertijo, donde usted no entiende, donde yo no entiendo por qué el uso de ciertas palabras, porque es como si hubiera una contradicción, como si fuera un pasaje oscuro. Esos pasajes, algunos los denominan como pasajes oscuros, pero no en el sentido negativo, sino porque son difíciles de entender. Pues mire, hermano, quiero decirle que el apóstol Pedro en alguna ocasión amonestó a la iglesia acerca de algunos que utilizaban aquellos pasajes para beneficiarse ellos mismos y desviar a algunos hermanos de la fe. Allá en segunda de Pedro, el capítulo 3, el versículo 15 y siguiente, mire cómo dice la palabra del Señor. Es el apóstol Pedro y mire lo que él va a decir. Dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Está hablando de la venida del Señor y dice: como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. ¿Sí? Es decir, que Pablo había, en el tiempo del apóstol Pedro, habían varias epístolas que Pablo ya había escrito y que Pedro las había leído, porque era muy común esta práctica que cuando se enviaban las cartas que conocemos a los Efesios, a los Colosenses, a los Filipenses, estas cartas se leían en un día de culto, se leían en voz alta a todos los hermanos y luego se enviaban a otras iglesias. ¿Sí? Es decir, que Pedro había tenido la oportunidad de escuchar y de leer algunas cartas de Pablo, y él reconoce que el Señor le había dado sabiduría sobre estos escritos. Pero mire cómo dice el versículo 16, casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas. ¿De cuáles cosas? De la segunda venida del Señor. Y dice, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. ¿Sí? O sea, Pedro reconoce que también en algunas situaciones habían algunos casos donde ciertos pasajes eran difíciles de entender. Entonces no se preocupe, ¿sí? Porque a veces nos preocupamos y decimos, pero es que yo no entiendo esta parte. ¿Por qué otro hermano sí la entiende? ¿Sí? Eso suele suceder. Usted puede entender ciertas cosas y otro hermano no.
por lo general nosotros vemos que hay algunos hermanos que se destacan en algunos temas bíblicos y tienen esa capacidad de elocuencia, de enseñar acerca de estos temas. Por ejemplo, ¿cuántos predicadores conocemos nosotros que hablan bien del hogar? Que hablan bien de la niñez, de la adolescencia, de los temas familiares, de los temas de sociedad, ¿verdad? Basados en la palabra del Señor. Son personas que se dedican a esto y profundizan. Dios les ha dado esa sabiduría. Pero cuando nosotros lo vamos a hacer no sale igual porque no tenemos esa gracia o esa capacidad. Entonces él dice que aunque hay algunas que son difíciles de entender, mire cómo sigue diciendo, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¿Sí? Ese es el cuidado que debemos tener, porque los inconstantes e indoctos, que a veces se tratan de vestir de piedad, de ovejas, utilizan a veces la palabra para venir a desviar al rebaño, a las ovejas, y que la persona caiga de su firmeza. Por eso no es recomendable andar escuchando a todo mundo. Por eso no es recomendable, hermano. Si usted va a un lugar y le van a servir un vaso con agua, usted se da cuenta que ese vaso está sucio, yo le pregunto, ¿usted se toma ese vaso con agua? Seguramente su respuesta será no. ¿Cómo me voy a tomar yo esa? O por el contrario, si el vaso usted ve, nota que está aparentemente limpio, pero esa agua está turbia, yo le pregunto, ¿usted la bebería con confianza? Pues creo que la respuesta sería también que no. ¿Sí? Entonces yo le pregunto, ¿por qué a veces usted escucha y recibe cosas sin saber de qué fuente proceden, sin saber quién es el predicador, cómo es su vida, y sin constatar si lo que está diciendo es real o no es así? Si tiene argumentos bíblicos o no, hermano. Hermano, yo he sido muy enfático en esto y he luchado contra esto. Se los he enseñado a los hermanos, creo que decenas de veces, y es tener cuidado con toda esa información que llega de las redes sociales, hermano. Que lo que hace lastimosamente no es afirmar ni afianzar a los hermanos en la fe, sino todo lo contrario, confundirlos, llevarlos a tener miedo. Todas esas cosas, hermano, la verdad, aunque uno las puede escuchar, pero es mejor desechar lo que realmente no tiene ese sentido bíblico, hermano. En estos días ha proliferado revelaciones, sueños, interpretaciones de toda índole. No, hermano, recuerde que tenemos la palabra profética más segura usted y yo. Miramos también, por ejemplo, allí en Proverbios capítulo... no, hermano, perdóneme, no es en Proverbios. El otro punto entonces es que debemos reconocer, por consiguiente, que aunque toda la Biblia no es fácil de entender, sí sería un error de pronto nosotros pensar que porque hay cosas que no entendemos, entonces generalizar y decir, no, es que toda la Biblia es difícil entenderla. No, toda la Biblia no es difícil entenderla, amado hermano. Repito, hay cosas que son difíciles de entender o que de pronto no las vamos a entender al 100% en esa claridad, pero hay otras que sí. Hay temas como el tema de la salvación. Por ejemplo, yo le pregunto, ¿o usted en esta noche tiene dudas que la salvación suya es por la fe en Jesucristo? O por ejemplo, ¿tiene dudas que la palabra que leemos es la palabra de Dios? O por ejemplo, ¿tiene dudas de que existe el cielo y existe el infierno? No, en esas cosas estamos claros, estamos entendidos. O tiene dudas que la salvación es por gracia, que el Señor nos la regaló a usted y a mí. No tenemos dudas. O tenemos dudas de que el Señor resucitó. No, porque entonces dice Pablo, vana sería nuestra fe, amados hermanos. Ahora, siendo la palabra en algunas situaciones o pasajes difíciles de entender, vamos a ver algunos puntos porque también juega mucho nuestra responsabilidad. Sí, por ejemplo, algunos dicen,
Bueno, mire, yo cuando no tengo sueño, cojo la Biblia y ahí mismito me da sueño, entonces yo la uso para eso. ¿Sí? Otros dicen, no, cuando yo estoy desvelado, yo pongo una predicación y me voy quedando dormidito. ¿Sí? O sea, es decir, que de alguna manera es como si la Biblia fuera ese instrumento para hacerlo dormir. Y yo quiero decirle que nosotros tenemos una gran responsabilidad frente a la palabra de nuestro Dios, amados hermanos. Entonces, esa primera responsabilidad está en nosotros y es en leerla de la mejor manera y con la mejor disposición y poderla entender. Mire, allá en el libro de Deuteronomio el Señor le dice a su pueblo, es uno de los principios que inclusive todavía guardan, y de hecho esta aparte de este capítulo 6 de Deuteronomio, lo invito para que vaya conmigo, Deuteronomio capítulo 6. Allí está contenida la oración del Shema, ¿sí? Que quiere decir oye, y que a la vez en el original significa obedece, ¿sí? Obedece, oye, obedece. Para ellos significa no oír, sino obedecer, ¿sí? Es totalmente diferente. Pero allí el Señor les encarga una responsabilidad. En el capítulo 5, si leemos primero en el capítulo 5 de Deuteronomio, miren el versículo 1 como les dice Moisés al pueblo. Le dice, llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Y mire la responsabilidad, dice, aprendedlos, número 1, y guardadlos, número 2, para ponerlos por obra, número 3. Es decir, que para ellos en este caso era más difícil. ¿Por qué? Porque hasta ese momento no tenían una versión impresa como la tenemos usted y yo hoy. Esa facilidad la tenía Moisés y algunos líderes del pueblo, pero no todo el pueblo en general tenía una copia de la ley. Entonces ellos lo que debían de hacer era ¿qué? Oír y aprender para poder obedecer, hermano. Y usted dice, hermano, pero muy difícil porque a uno se le olvida. Pero mire el ejercicio que el Señor les pone en el capítulo 6, versículo 6. Les dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, es decir, las guardarás en tu corazón. ¿Sí? Usted ve que el mundo comúnmente le da ese valor a las cosas del corazón, las canciones románticas esas, las canciones de despecho hablan del corazón, la traición del corazón, que le hiciste daño a mi corazón. ¿Por qué? Porque el corazón es ese lugar donde se guardan muchas cosas. ¿Dónde guarda usted las cosas valiosas? En un lugar donde sabe que allá se van a preservar, ¿sí? Es decir, en su casa. Cuando usted tiene algo de valor, lo guarda en un lugar donde sabe que no le va a pasar nada. Y en nuestra vida el corazón guarda muchas cosas. Cosas buenas como también cosas malas. Entonces el Señor le dice al pueblo, estas palabras las vas a guardar. Y luego les da la tarea. Versículo 7 dice, y las repetirás a tus hijos. ¿Sabe qué significa repetir, verdad? Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Haga ese ejercicio y me cuenta dentro de 8 días si usted toma un versículo, un pasaje y desde que se levanta lo lee, en la tarde lo lee, en la noche lo lee. Y le dice más en el versículo 8, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y también les dice en el versículo 9, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es decir, que habían escritos de esta ley en los hogares de estas personas que pertenecían al pueblo de Dios. Y la tarea era repetírsela y enseñársela a sus hijos durante el día, al acostarse, al levantarse, al ir por el camino, al estar en sus actividades
comunes y corrientes, a tal punto que a los 12 años el niño en la cultura judía ya tenía un oficio como el del padre, se le enseñaba un oficio y al mismo tiempo se le enseñaba a conocer la ley, a recitar la ley. La cultura totalmente diferente a la nuestra. Ahora, yo me pregunto, ¿cuántos cuadros tenemos nosotros en la casa con versículos muy bonitos? Y yo le pregunto en esta noche, ¿usted se sabe esos versículos de memoria? ¿O solo los tiene allá como un agüero, como un acertijo? Tal vez dice, ahí tengo el Salmo 91, con ese Salmo 91 aquí no entra nadie, no entra nada. A lo mejor sí, porque esa palabra hay que aprenderla, recitarla y también obedecerla, mi estimado hermano. Hay que familiarizarnos. Salmos capítulo 1, versículos 2 y 3. Mire cómo dice, hermano. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Sí? Dice que la delicia de ese creyente, de esa persona, está en meditar en la palabra del Señor cada cuanto, de día y de noche. Yo le pregunto hoy, perdóneme que sea tan preguntón, hermano, ¿cuál es su deleite? ¿El celular? ¿Cuál es su deleite? ¿Cómo alimenta sus ojos? ¿Cómo alimenta sus oídos? ¿Con qué? ¿Con qué información? ¿Con qué cosas? Yo no estoy diciendo que el celular sea malo, para que no me malinterprete, ¿sí? Pero ¿qué vemos? ¿Qué oímos? ¿Hasta qué horas de la noche y hasta la madrugada muchas personas se quedan pegadas de un celular? Dizque viendo cosas de Dios. ¿Será eso cierto? ¿No será más provechoso las cosas sencillas y que se han practicado por tanto como es este libro? Mire, y mañana y noche sacar ese tiempo para meditar en él. Mire el resultado, versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, dice, prosperará. Algo que no puede hacer ni el computador, ni el celular, ni nada de esas cosas, hermano. Este libro, meditar en él día y noche, puede hacer todo eso en usted y en mí, hermano. ¿Sí? Permanecer firmes, vigorosos, fuertes en la vida espiritual. Dice el Salmo 19 que aún el sencillo puede entender esta palabra. Salmo 19, el versículo 7 dice, la ley de Jehová es perfecta, hermano. Mire, la ley del Señor, la palabra de nuestro Dios es perfecta. Tan perfecta que dice que convierte el alma. Sí, la transforma. Dice, el testimonio de Jehová es fiel. ¿Qué hace qué? Sabio al sencillo. Tremendo, hermano. Entonces no digamos que es que la palabra es muy enredada. Algunos dicen, no, a mí esos temas de Apocalipsis no me gustan, eso es muy enredado, a mí no me gusta leer tal libro, a mí no me gusta, y a la postre no les gusta nada de la Biblia. No, hermano, es también de nuestra diligencia. En una ocasión, en una de las enseñanzas, yo le decía a los hermanos, muéstrenme la Biblia. Y algunos me mostraban la Biblia, hermano, y yo les decía, hermano, es nuestra herramienta. Y usted ve que nosotros invertimos nuestro mayor esfuerzo en tantas cosas, ¿sí? Y nos damos gusto a veces en muchas cosas, tal vez en unos buenos zapatos, en un buen bolso, en un buen celular. Y me disculpan que hable tanto del celular, yo sé que a algunos los ofende que yo hable del celular, porque a veces el celular es casi que el Dios para muchos ya. ¿Y cuánto invertimos en esto, hermano? Y a la Biblia, hermano, ¿sabe qué hacemos? Vamos a la librería y decimos, véndame la Biblia más barata que tenga. ¿Por qué, hermano? Si es nuestra herramienta. Si la
le debemos dar ese valor también a la palabra de nuestro Dios. Ahorrar para comprar una buena Biblia de estudio, hermano. Una buena Biblia devocional. Que nos ayude a comprender algunos asuntos también. Que nos ayude a profundizar en algunos temas bíblicos también. ¿Sí? Hermano, mire, y no lo dice la Biblia así, pero hay una frase que comúnmente decimos: el que quiere puede. El que quiere puede lograr muchas cosas. Entonces no digamos, no hermano, es que imagínese yo ahora que le voy a invertir a una Biblia, yo que le voy a invertir a esto. No, yo creo que si nos proponemos sí podemos. Lo que pasa es que hay algo que se llama pereza, que a veces lastimosamente no nos deja, amados hermanos. Con todo el respeto se lo digo, no les estoy diciendo perezosos, porque sé que las hermanas son demasiado diligentes y trabajadoras. Estoy refiriéndome al tema en particular, hermano, del estudio de la palabra del Señor, de esa disciplina de profundizar en la palabra de Dios. Mire, hermano, es tan tremendo esto que el Señor Jesucristo una y otra vez le preguntó a sus oyentes en medio de sus sermones: ¿no sabéis o no habéis oído lo que dice las Escrituras? Yo quiero que miremos algunos textos en San Mateo capítulo 12, Evangelio de Mateo capítulo 12, versículo 3 primero dice: pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Dónde está esta escritura? Primera de Samuel, más o menos versículo 19, ¿sí? 20. El Señor les pregunta, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que estaban tuvieron hambre? El versículo 5 ahora, ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Note que aquí la pregunta y el énfasis del Señor es, ¿no habéis leído? ¿Sí? ¿No habéis leído en la ley? ¿No habéis leído en las Sagradas Escrituras? Pero hay más. El capítulo 19, el versículo 4, en ese debate del recasamiento, del matrimonio, capítulo 19 de Mateo, versículo 4 dice, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que al principio que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? El Señor, hermano, preguntándole a sus seguidores de doctrina, preguntándole acerca de la palabra. Es decir, que ya en estos tiempos del Nuevo Testamento sí estaba impreso el Antiguo Testamento. Y era un deber, una responsabilidad de este pueblo conocer la palabra del Señor. ¿Sí? Capítulo 21, versículo 42, les pregunta, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo y el Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Tremendo, hermano. ¿Usted qué pensaría si en esta noche el Señor se le parara ahí al lado donde está y le dije, ¿nunca has leído? No recuerda, no has leído en tal parte lo que dice mi palabra. Usted y yo, ¿qué le diríamos a él? Esas revelaciones sí no nos gustan, ¿verdad? Porque nos hacen temblar. Capítulo 22, versículo 31. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios? Tremendo, hermano. El mismo Señor preguntándole a sus criaturas y a sus seguidores, ¿no han leído la palabra? ¿Sí? Entonces podemos resumir en este punto que la Biblia está escrita de tal manera que todas las cosas necesarias para nuestra salvación, para nuestra vida, para nuestro crecimiento espiritual, están expresadas claramente en las Sagradas Escrituras, hermano. ¿Sí? Eso está claro para usted y para mí. 3. Nos faltan 2 puntos. 3 y 4. ¿Sí? 3. La necesidad de las Escrituras. ¿Se ha preguntado usted
¿cómo sería un cristianismo sin la palabra del Señor? ¿Qué profesaríamos nosotros? ¿Qué hablaríamos? Entonces está claro que la palabra de Dios es nuestra regla de fe y de conducta, porque es la autoridad de Dios por la que tratamos de que nuestra vida se rija. Por eso ese comentario de que es que ustedes son muy a la palabra, son muy apegados a la palabra, y eso tampoco es así. Esa es una apreciación incorrecta. Porque entonces, ¿a qué nos vamos a aferrar o a pegar nosotros si no es a la palabra de Dios, que habla de la moral, de los principios, de tantas cosas que hacen parte de nuestras relaciones interpersonales? ¿O acaso no dice la Biblia que debemos amarnos unos a otros, que debemos respetar, que debemos ayudarnos, que debemos orar unos por otros? ¿Acaso no es eso por lo que hoy hacen protestas y casi que arruinan un país, haciendo tratar de que los gobiernos reconozcan los derechos humanos? ¿Dónde? ¿De dónde salen esos códigos morales? De esta palabra, amados hermanos. Entonces es necesario, la escritura es necesaria en cada área de nuestra vida espiritual, amados hermanos. Pensemos entonces, ¿para qué necesitamos la Biblia? Bueno, yo ya me convertí. ¿Para qué necesito la Biblia? ¿Para llevarla al culto? No. En primer lugar, la Biblia es necesaria para conocer el Evangelio, hermano. Porque si nosotros no conocemos el Evangelio, no vamos a poder ser salvos. Nadie podría ser salvo si no escucha el Evangelio, si no se le predica el Evangelio. Mire lo que dice Romanos. Allá hay unos principios muy importantes que nosotros no podemos pasar por alto, amados hermanos. Porque las personas no van al cielo por ser buenas personas o por ser buenos vecinos. No solo por eso, hermano. Hay que oír el Evangelio. ¿Sí? Hay que oír el Evangelio y hay que confesar al Señor también. Dice, capítulo 10 de Romanos, versículo... vamos a leer desde el versículo 13 hasta el versículo 17. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¡Ay, sencillo! O sea que si yo confieso o invoco el nombre del Señor voy a ser salvo. Sí, pero permítame un momento, que hay un contexto que rige esto y que no lo podemos dejar así. Porque dice el versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Número 1. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y número 3. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Tremendo. Esa es la tarea ¿de quién? De nosotros, de la iglesia. Por eso necesitamos la palabra de Dios para predicar el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Las buenas nuevas de Jesucristo. La invitación de Dios para el hombre para que se acerque y crea en la obra expiatoria de su Hijo en la cruz del Calvario. Y que gratuitamente ofrece la gracia y la salvación por la fe en su Hijo Jesucristo. Por eso es necesario predicar el Evangelio. Por eso es necesario escuchar el Evangelio. Porque ¿cómo una persona va a invocar en algo que no ha creído? ¿No ha pensado esto? ¿Sí? ¿Cómo usted le dice a su hijo, hijo, crea en Dios? Él no cree porque por noción dice que hay un ser supremo, no. Él va a creer porque usted le hable la palabra, le predique el Evangelio. ¿Sí? ¿Cómo creerá alguien de algo que no ha oído? Y dice, ¿y cómo va a oír si no hay quien le predique? Versículo 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Versículo 16 dice, ahora más no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Finalmente el versículo 17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra
de Dios. Es decir, que si no predicamos el Evangelio, ¿cómo se va a salvar la gente? ¿Cómo va a creer la gente que el Señor murió por sus pecados? Entonces la Biblia es necesaria para conocer el Evangelio. O le pregunto, ¿usted por qué se considera salvo hoy? Porque un día escuchó el Evangelio y creyó lo que el Evangelio dice acerca del Hijo de Dios. Amén. Segundo punto, la Biblia es necesaria para mantener nuestra vida espiritual, para sostener nuestra vida espiritual. La vida espiritual no solamente se basa por ir a un templo, por hacer palmas, por cantar alabanzas, por poner la música de ciertos autores cristianos allá en la casa, ¿sí? Por colgar cuadros con mensajes bíblicos, por abrir la Biblia en la sala con el Salmo 91. No, mi amado hermano, la vida espiritual es una vida dinámica, activa, ¿sí? Por ejemplo, su cuerpo. Si usted no alimenta, no nutre su cuerpo diariamente, ¿qué va a pasar? Se va a desnutrir, va a perder fuerzas y finalmente posiblemente va a morir. Por eso el Señor en el Evangelio de San Mateo capítulo 4, refiriéndose a Deuteronomio capítulo 8 versículo 3, dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ahí podemos preguntarnos, ¿cuánto es nuestro interés por alimentarnos espiritualmente? ¿Cómo se nutre usted espiritualmente? ¿Cómo es ese ejercicio espiritual que usted hace? Recuerde que Pablo le decía a Timoteo, el ejercicio corporal es provechoso para poco, no es provechoso el ejercicio corporal, pero ejercítate para la piedad, porque la piedad tiene promesa de este siglo y del venidero. Es más provechoso ejercitarnos para la piedad. Hermano, mire, usted tome y busque videos de estas personas que se ejercitan en el fisicoculturismo, que tienen esa disciplina. Usted ve el rigor de esas personas, hermano, ejercitándose para la parte física. ¿Sí? Usted ve personas que tienen un negocio, cómo se dedican, cómo se niegan a sí mismos, como si tienen que trabajar toda la noche y todo el amanecer lo hacen. Y compárelo a nuestra búsqueda, a nuestra alimentación espiritual, a cómo estamos sustentando nuestra vida espiritual. Hermano, si hubiera una tecnología para que a nosotros nos sacaran unas placas de lo que somos espiritualmente, yo creo, o una balanza, y nos pesaran, valga la redundancia, el peso espiritual, ¿qué tendría que decir el que lo revise? Está bajito de peso, está desnutrido, no está comiendo bien, no se está alimentando bien, o está desbalanceada esa alimentación, se está alimentando más de una cosa y está dejando otra. Nuestra vida espiritual, hermano, en nuestra vida espiritual es necesaria la palabra de Dios, hermano, para mantenerla en nuestro alimento. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 1 y 2 dice que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella podamos crecer para salvación. ¿Sí? Crecer para salvación. ¿Cómo crece un niño? ¿Cómo se desarrolla un bebé? Cuando su madre lo alimenta, lo cuida, le da de comer, le da de beber, lo sustenta. Ese niño se va desarrollando y va creciendo. De hecho, ustedes saben, las mamás, que hay un plan, los primeros meses de vida de ese bebé, que es el plan de desarrollo y crecimiento. Y que usted lo lleva, lo pesan, lo miden y le dicen, va bien de peso, está falto de peso, está bien de talla, está acorde. Imagínese, hermano, donde a nosotros el Señor nos haga eso. Bueno, voy a pesarlo a ver cómo está. Lo voy a medir a ver cómo está y que el Señor nos diga, no, está falto de peso, no concuerda, tiene la cabecita más grande y el cuerpo más delgadito. O el cuerpo más ancho y la cabeza más pequeñita, o, ¿verdad? Todo eso puede pasar, espiritualmente hablando, hermano. Entonces, nuestra vida espiritual necesita
mantenerse, y qué más que ese alimento que nos da la palabra del Señor, amados hermanos. Y la Biblia es necesaria para conocer la voluntad de Dios. Hay personas que luchan con esto, dicen yo quiero conocer la voluntad de Dios en este asunto, y algunos basan eso en que tuvieron un sueño, en que un profeta les habló, en que oraron y sintieron. Pero hermano, yo quiero preguntarle, si usted fuera a viajar a un país a visitar a alguien, usted necesita dos cosas primordiales. Primero, un vehículo que lo lleve hasta allá. En este caso, si es otro país, obviamente un avión. Y segundo, cuando llegue allá, alguien que lo recoja y lo lleve hasta donde vive esa persona para que finalmente pueda llegar allá. Nosotros necesitamos la palabra de Dios para que nos guíe a donde no es que queremos llegar, a donde debemos llegar, hermano. No es por el corazón, no es por lo que siente el corazón. No es por eso, es por lo que la palabra del Señor nos enseña y cómo conocemos nosotros lo que es la voluntad de Dios para nosotros como creyentes, amados hermanos. ¿Sí? No es lo que el corazón dice, porque recuerde que Jeremías dice en el capítulo 17, versículo 9, engañoso es el corazón del hombre. ¿Sí? Entonces, conocer la voluntad de Dios no está basado en el corazón, no está basado en un sueño, es que soñé. No, ya el Señor me mostró, yo soñé tal cosa y lo voy a hacer. ¿Usted sabe cuántas personas han fracasado en su vida por esto, hermano? Demasiados creyentes, y les ha costado. Finalmente, amados hermanos, la suficiencia de las Escrituras. Ahí terminamos, porque se nos fue el tiempo. Pero cómo me deleitaría poder compartir con todos ustedes la profundidad de todos y cada uno de estos temas, que abarca demasiadas cosas, hermano, que son necesarias para nuestra vida espiritual. ¿Qué quiere decir la suficiencia de las Escrituras? Que la palabra de Dios contiene todo lo que necesitamos, hermano, y todo lo que el Señor sabía que nosotros necesitábamos ya. Usted lo encuentra aquí. Por eso no necesitamos de libros, aparte de la Biblia, que son coayudantes para interpretar la Biblia. Que existen comentarios bíblicos que precisamente por eso llaman comentarios, porque hacen comentarios basados en el análisis de un pasaje o de un libro de las Escrituras, y que en algún momento nos puede servir y ayudar para entender algunas situaciones. Pero la Escritura se interpreta a sí mismo, hermano. ¿Sí? Pablo le dice a Timoteo, ahí recuerde donde iniciamos, que las Escrituras lo podían hacer sabio para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. No le está diciendo, usted necesita comprarse o que vaya un maestro a explicarle. No, mano, no necesita otro implemento para su salvación, creer en Cristo. ¿Y cómo se cree? Escuchando el Evangelio, escuchando la palabra. ¿Sí? Esta definición hace énfasis en que solo en la Biblia es donde debemos buscar la palabra o las palabras de Dios para nosotros, hermano. ¿Sí? Esa es la Biblia, hermano. No es en un libro diferente donde nosotros encontramos el consejo de Dios para nuestras vidas. No es que estamos desdeñando, diciendo que otros libros no sirven, no estoy diciendo eso. Pero tocante y respecto a su vida espiritual, que es tan delicado, hermano, ojalá Dios en esta noche nos hiciera entender lo delicado que es la vida espiritual, hermano. Esto no es un juego, hermano, se trata de su alma, se trata de su salvación personal, hermano. Es una responsabilidad que Dios ha puesto en nuestras manos, amados hermanos. Por eso debemos despertar, hermano, y sacudirnos del letargo, del adormecimiento. ¿Sí? Pablo le dice a Timoteo, allá, hermano, yo quiero que lo leamos para ir terminando, no voy a tomar más tiempo, versículo 15, que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Usted no tendrá sabiduría leyendo libros de psicología, ni de
ni de todas las logías que hayan. Léalos. Pero la verdadera sabiduría y la verdadera fuente de la sabiduría y especialmente de su vida espiritual se halla en la palabra de Dios, hermano. No hay otro medio, hermano. ¿Sí? Dios nos ha revelado lo necesario. Con lo que Dios nos ha revelado, con eso tenemos y nos basta, hermano. La palabra de Dios es tan profunda que nunca habrá un hombre que se encargue de ir tan profundo en esta palabra que lo logre entender todo. Ni viviendo cientos de vidas, hermanos, si se le permitiera. ¿Sí? ¿Qué dice Deuteronomios capítulo 29, versículo 29? Las cosas reveladas pertenecen a nosotros y a nuestros hijos, pero las que están allí en secreto le pertenecen a Dios. Dios nos reveló lo necesario, hermano. Por eso no hay que estar buscando otras revelaciones. Eso es peligroso, hermano. Andar buscando predicadores por la red. A ver, este qué dice de este tema, a ver, este qué habla de esto. Porque fácilmente un mismo creyente puede terminar mal y desviado, hermano. Entonces tengamos cuidado, amado hermano. Usted tiene la palabra profética más segura. Que usted y yo debemos familiarizarnos más con ella, hermano. Es nuestro deber y es nuestra responsabilidad. Y termino diciendo que la suficiencia de la Biblia nos recuerda que no debemos añadirle nada a la palabra de Dios. Y que no debemos compararlas con otros escritos, como lo hacen algunas sectas y religiones falsas, que aparte de la Biblia tienen su libro donde ellos dicen que es la revelación de su profeta, por lo cual ellos viven su vida espiritual y su salvación, amados hermanos. Amada iglesia, que el Señor nos ayude. Hermanos, que Dios nos ayude. Profundicen estas 4 cualidades. Ahí va a quedar el video guardadito en el Facebook, hermano, para que lo vea cuando tenga tiempo y lo examine y extraiga esas verdades y usted las profundice más en su casa y se dará cuenta, hermano, cuán importante, hermano, es la palabra de Dios en sí misma y todo, hermano, lo que nos provee para un sano crecimiento espiritual y para una vida espiritual firme y como Dios espera que nosotros la vivamos, hermano. Quiero invitarle para que ore conmigo en esta noche y en esa oración reflexionemos, hermano. Si nos hemos estado apartando de esta palabra, porque puede ser usted dice, hermano, pero es que yo sigo escuchando, sí, pero personalmente allá en su casa, ¿cuánto tiempo le dedica a esta palabra? Escudriñarla, deleitarse en ella. Yo le pregunto en esta noche, ¿cuál es su comida favorita? Pronto usted me dice, hermano, el pescado, otros dirán las pastas, no, a mí me gusta esto. Cuando usted come, lo invitan, que usted está antojado, como decimos, ¿qué siente usted? Se deleita, se siente satisfecho, qué delicia, se da gusto, ¿verdad? Yo le pregunto hoy lo mismo, ¿qué hace usted cuando viene a la palabra de Dios? Se deleita, siente gusto, se siente pleno, se siente bien. ¿Espera usted que llegue el día del culto para deleitarse en la enseñanza? ¿O qué pasa? Oremos. Amado Dios y Padre nuestro que estás en gloria, hemos hablado y compartido tu palabra, Señor. Solo un poco de la riqueza inescrutable que se halla en ella, Señor. Dios, conscientes de nuestra condición y a la vez conscientes de el desprendimiento que hemos tenido de tu palabra, esta generación de creyentes, te pedimos perdón en esta noche, Señor, porque tal vez hemos dedicado nuestro tiempo a otras cosas, que seguramente no son malas, Señor, pero que sí nos han apartado de la responsabilidad tan grande que tenemos de hacer de tu palabra el centro de atención de nuestra vida, de alimentarnos, de ser edificados a través de la misma continuamente. Señor, ayúdanos a volver a esos días de deleite en tu palabra, de profundizar en ella, de tomar esa responsabilidad. Te ruego que nos alumbres el entendimiento y nos des sabiduría para cada día conocer más y entender esta bendita palabra y poder obedecer
y vivir una vida agradable delante de tu presencia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Te damos muchas gracias en esta noche, Señor. Amén. Bien, amados hermanos, me despido de ustedes en esta noche, no sin antes nuevamente reiterar nuestros saludos a nombre de este servidor y de mi familia, desearles un resto de noche lleno de la bendición del Señor, lleno de la gloria de Dios para cada uno de sus vidas. A mano igual les agradezco este tiempo de poder compartir con nosotros en la presencia del Señor su bendita palabra. Que el Señor les guarde a todos en esta noche y que el Señor les bendiga.